Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Bueno, aprovechando el día recontrafeo acá en mi pueblo, que llovió un poquito a la mañana y estuvo ahí, que quería llover y eso, qué mejor para trenzar, así que me hice una trenza de 8 y me hice un llaverito tipo manea. Bueno, más que tipo manea, tipo el símbolo del infinito, ¿ven? Súper fácil de hacer y de paso, con este video voy a responder una pregunta que me hacen súper seguido, que es cómo rematar las trenzas. Y manos a la obra para ver cómo se hace este hermoso llavero. Bueno, para hacer este llavero preparamos una trenza de 8. Esta tiene aproximadamente 65 centímetros de largo. La doblamos a la mitad y hacemos que queden las dos mitades paralelas. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer 3 sortijas simples flojas que nos van a servir para darle forma y presentar nuestro llavero. Después que hicimos las 3 sortijas, vamos a llevar la primera de la derecha a 14 centímetros de acá, ¿ven? Vamos a llevarla a 14 centímetros. A ver. Ahí, 14 centímetros. Ahora, por este espacio, vamos a pasar estas dos trenzas. Pero antes de pasar por ahí, vamos a ponerle la argollita estas de llavero. Ahí, ahora pasamos por acá, nos quedaría así hasta el momento. Ahora vamos a bajar esta sortija hasta que haga tope con esta acá. Nos quedaría de esa forma. Ahora acomodamos las trenzas. Ahora continuamos con esto. Le corté los flequitos que tenía acá porque me molestaban. Ahora voy a responder una de sus preguntas que me hacen muy seguido. ¿Cómo rematar las trenzas? Bueno, yo ahora voy a rematar estas trenzas de 8. ¿Cómo las voy a rematar? La voy a rematar con hilo encerado haciendo un nudo aproximadamente a 1,5 centímetros, 2 centímetros del cruce, porque ahí le voy a hacer un botón postizo. ¿Ven? Por esto es que yo digo que los remates dependen en qué vamos a usar las trenzas. Este remate va a ser un nudo y un botón postizo. Bueno, como pueden ver, acá ya le hice el nudo y le atravesé 2 tientos para hacer el botón postizo. Este va a ser el remate de la trenza de 8. Cuando vuelva va a estar el botón terminado. Bueno, y hasta acá tendríamos terminado el botón postizo. Pero no lo vamos a dejar así. Lo vamos a cubrir con el botón pluma a la derecha de la guía. No se lo voy a mostrar porque ustedes ya lo saben hacer. Y si no lo saben hacer, en la descripción del video van a encontrar el paso a paso para ver cómo se cubre el botón. Una vez que forramos el botón nos quedaría así. También he recibido muchas preguntas de cómo hago para que quede esférico. Lo que hago, después de terminar de hacerlo y de cortarle las puntitas, uso la liseta. En la descripción del video van a encontrar el enlace de cómo se fabrica esta herramienta. Y se la voy pasando así, ¿ven? Así, como ven, haciendo presión sobre el botoncito y lo voy llevando hasta que toma la forma que estoy buscando, ¿ven? Ahí está. Bueno, ahora lo vamos a prender para ver cómo queda terminado. Miren qué lindo, todo con técnicas que súper sabemos, la trenza de 8, sortija simple, el botón postizo que lo tejimos pluma, ven, y de paso vieron cómo rematé la trenza de 8. Y bueno, ¿qué les pareció? Queda muy lindo, súper fácil de hacer. Espero haber respondido a su consulta de cómo... Me da risa porque muchos mensajes tengo preguntándome lo mismo, cómo rematar las trenzas. Bueno, esta es una forma de rematar la trenza de 8. Por eso siempre, antes de cortar los tientos y empezar a trenzar, piensen para qué la van a usar. Así se imaginan cómo la van a rematar. Porque no es que haya una fórmula para los remates, no. Por eso, como digo siempre, los remates van a depender en qué la apliquen. Bueno, si este llavero les gustó, se hace súper rápido. Habré tardado en hacerlo 1 hora y media más o menos hacer el llavero. Lo que más me llevó tiempo fue trenzar, que me debe haber llevado como 2 horas. Así que en 4 horas tenemos este llavero y si son de trenzar rápido lo hacen más rápido. Bueno, ahora sí, como digo siempre, si el video les gustó, dejen un like, suscríbanse, así pasamos los 100.000 suscriptores, que falta re poquitito. Ayúdenme a llegar a 100.000 y a ganarme el botón de bronce, por favor. Bueno, y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo multimedia, chao.